Él lo vio décadas antes de que cualquier estudio científico siquiera lo planteara como hipótesis. Dijo, con la calma de quien percibe lo invisible, que la muerte no era el fin, sino simplemente el regreso al verdadero hogar. Cuando Chico Xavier comenzó a relatar sus comunicaciones con espíritus desencarnados, muchos desconfiaron. Lo tacharon de locura, ilusión o invención. Pero a lo largo de los años, sus mensajes fueron confirmándose detalle por detalle, como si él tuviera acceso a un guión espiritual mayor. Entre todas las revelaciones, existen 7 pruebas que él dejó sobre la continuidad de la vida después de la muerte. 7 evidencias espirituales que él afirmó haber recibido de entidades superiores y de almas que ya habían atravesado el umbral del plano físico. Estas pruebas no son dogmas ni doctrinas, son testimonios. Relatos profundos que él transcribió con amor y seriedad, como un mensajero fiel de la verdad. Y hoy, después de tantos años, aún resuenan con fuerza. Durante una entrevista, Chico mencionó que una de las mayores pruebas de la vida después de la muerte reside en el reencuentro. Espíritus que se presentaban ante él traían nombres, detalles e historias que ni siquiera los familiares conocían en ese momento. Años después, todo era confirmado con documentos, cartas y registros. Esto no era coincidencia. Era una evidencia clara de que la conciencia sobrevive al cuerpo. Si sientes que esta verdad necesita ser más escuchada, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Aquí siempre sacaremos a la luz aquello que muchos intentan ocultar. Estos mensajes no pertenecen al pasado. Son claves para el despertar de una nueva comprensión espiritual, especialmente para quien siente que la existencia no termina con el último suspiro. Otra prueba fue revelada en una de las psicografías más conmovedoras de su vida. Una madre que había perdido a su hijo recibió, a través de las manos de Chico, una carta repleta de detalles íntimos. El joven espíritu describía la ropa que vestía en el accidente, la canción que sonaba en la radio e incluso la última frase que dijo antes de partir. La mujer se deshizo en lágrimas. Todo era verdad. Nadie más lo sabía. La carta fue entregada en público, sin ninguna preparación previa, y fue reconocida por familiares como auténtica. Aquello no era una ilusión colectiva. Era la manifestación viva de un alma que seguía consciente, amorosa y presente. Esta fue solo una entre miles, y cuanto más se acumulaban, más difícil era negar la realidad de la vida más allá de la materia. Chico también habló sobre lo que él llamó las impresiones del espíritu. Son marcas energéticas que permanecen en la psicosfera de la Tierra y pueden ser percibidas por médiums sensibles. En sus comunicaciones, espíritus relataban sensaciones, sonidos, olores y emociones que experimentaban incluso después de muertos. Hablaban sobre aprendizaje, arrepentimientos, encuentros y misiones, todo con una lucidez impresionante. Esto refuerza la idea de que la muerte no borra nuestra identidad, solo la transforma. La conciencia sigue activa, despierta, en otro nivel de realidad. Y Chico, con su humildad constante, decía que solo servía como instrumento. Nunca se colocaba por encima. Solo transmitía. Era así como él creía estar cumpliendo su papel. Una de las pruebas más tocantes que él reveló involucra el fenómeno de las curaciones espirituales. Muchas personas relataron haber sido curadas después de recibir mensajes de seres queridos fallecidos. En algunos casos, Chico psicografiaba orientaciones precisas de espíritus médicos, con nombres de medicamentos y procedimientos que aún ni siquiera habían sido recomendados por especialistas. Estos relatos se volvieron tan frecuentes que incluso médicos comenzaron a asistir a las sesiones en busca de explicaciones. La medicina, ante estos hechos, se quedó sin respuestas. Pero quienes vivieron estas curaciones nunca más dudaron. Para ellos, era la certeza de que existe un mundo invisible operando a nuestro favor, incluso cuando no logramos entenderlo. Y Chico lo sabía. Él decía que donde hay amor, hay conexión eterna. En una de sus manifestaciones más marcadas, Chico contó sobre un joven muchacho que había desencarnado en un accidente trágico.
Años después, él regresó en espíritu para agradecer a sus padres por no haberse rebelado contra Dios. Según el relato psicografiado, ese gesto de aceptación había ayudado a su alma a encontrar paz más rápidamente en el plano espiritual. La carta describía no solo la dinámica del accidente, sino también momentos de la infancia, diálogos de la casa y el perfume de la abuela, que lo había acogido en el momento de la muerte. Estas minucias, imposibles de ser adivinadas, dejaban claro que había allí algo mucho más allá de la razón humana. La supervivencia del alma se presentaba con delicadeza, pero también con fuerza. Para Chico, esta comunicación era un regalo, no para probar nada, sino para confortar, porque la verdadera prueba de la vida después de la muerte es el consuelo que ella trae a aquellos que se quedaron. Otra prueba emocionante apareció cuando un espíritu, comunicándose a través de Chico, reveló la existencia de colonias espirituales, ciudades en el plano invisible, donde almas continuaban aprendiendo, trabajando e incluso cuidando unas de otras. Uno de los relatos describía una biblioteca espiritual con libros que brillaban, pues contenían no solo palabras, sino sentimientos. En estos lugares, los espíritus recibían ayuda para superar traumas y reencontrar su esencia. Chico psicografió detalles tan específicos como nombres de alas hospitalarias y dinámicas entre los trabajadores espirituales que inspiraron obras, películas y reflexiones en todo el país. Esta prueba no era solo descriptiva, era una ventana a la continuidad de la vida. Revelaba que la existencia es un flujo, no una ruptura, y para quien ya ha perdido a alguien, esta revelación tiene el poder de renovar la esperanza. Uno de los testimonios más impresionantes surgió de un caso en que Chico recibió la visita de un padre desesperado por la muerte de su hijo. El joven había fallecido en un lugar aislado, y nadie sabía exactamente qué había sucedido. Durante la sesión, el espíritu del muchacho se manifestó con precisión. Contó dónde estaba en el momento de la muerte, describió el escenario alrededor, citó objetos específicos y reveló que la caída había sido accidental. Cuando la familia fue hasta el lugar, encontró todo exactamente como había sido descrito. Ni siquiera los investigadores habían logrado identificar todos estos elementos. Para aquel padre, el dolor no desapareció, pero él salió de allí con otra certeza. Su hijo estaba vivo, en otro plano, pero vivo, y esta conciencia cambió su forma de vivir. Es de eso que Chico hablaba, no de milagros, sino de verdades. En sus momentos más silenciosos, Chico decía que muchas almas se manifestaban solo con imágenes, emociones y símbolos. En estas ocasiones, él necesitaba traducir en palabras lo que venía del campo de la intuición profunda. Una vez, al relatar el contacto con una señora desencarnada, describió una escena con tal riqueza emocional, el tacto de una manta de lana, el olor a pan horneándose, la voz cantando una canción antigua, que la hija reconoció de inmediato como recuerdos de la infancia. Ninguna de estas informaciones constaba en registros públicos, ni en cartas. Era pura alma. La presencia de la madre era sentida allí por todos, como si estuviera de pie al lado de Chico. Estas experiencias son pruebas vivas de la continuidad de la esencia, incluso después del fin físico, porque el alma, decía él, habla con más fuerza que cualquier palabra. Chico también revelaba que el modo en que morimos influye en el estado inicial del alma, en el plano espiritual. Espíritus que parten en paz tienden a tener una transición más leve, mientras que aquellos que parten en conflicto necesitan más tiempo de recuperación. Esta no es una punción, sino un proceso de cuidado. En diversas psicografías, él recibía mensajes de espíritus que describían hospitales espirituales, acogimientos y reencuentros con mentores. Muchos relataban momentos de lucidez, en los cuales comprendían los errores cometidos en vida y pedían perdón. Estos mensajes emocionaban no solo por el dolor, sino por la belleza del recomienzo. Chico enseñaba que morir no es desaparecer, es abrir los ojos en otra dimensión. Y cuando el alma es recibida con amor,
La luz llega más rápido. Era esa la misión de él, abrir caminos entre los mundos. Entre tantas cartas psicografiadas, algunas marcaron profundamente incluso a los más escépticos. Una de ellas vino de un joven que se había quitado la propia vida. El mensaje, cargado de arrepentimiento y lucidez, explicaba lo que él sintió al verse fuera del cuerpo, el impacto energético del acto y el auxilio que recibió de espíritus de luz. Él pedía perdón, pero también agradecía por la oración de los padres, que según él había sido el hilo de luz que lo mantuvo consciente y protegido. Chico, al leer la carta en público, se emocionó. Él sabía que mensajes así no eran fáciles de recibir ni de entregar, pero comprendía que allí estaba una prueba profunda. La conciencia no solo sobrevive a la muerte, sino que también busca la reparación. El espíritu humano quiere crecer, incluso después del fin, y esta voluntad de evolución es la chispa divina que nunca se apaga, incluso en las situaciones más dolorosas. Otra revelación tocante involucraba los llamados avisos antes de la partida. Chico decía que muchos espíritus se manifestaban días u horas antes de la muerte física, dejando señales, frases o sueños premonitorios con los seres queridos. Casos como este se repitieron innúmeras veces. Hijos que soñaban con los padres despidiéndose en silencio, madres que sentían una presencia suave al lado de la cama, amigos que encontraban objetos fuera de lugar sin explicación, y poco después, la noticia de la partida. Chico explicaba que esto sucedía porque el alma, incluso aún ligada al cuerpo, ya comenzaba a desplazarse. Era un movimiento de despedida, pero también de cariño. La prueba estaba en el sincronismo. Nadie podía preverlo, pero la conexión sucedía. Él decía que el amor verdadero es el único lazo que no se deshace entre los mundos. Es el puente entre los dos planos. Cierta vez, Chico relató una experiencia que lo marcó por toda la vida. Él recibió la visita de un espíritu que no venía para consolar, sino para agradecer. Era un hombre que, en vida, había sido ingrato, frío y distante con la familia. Después de la muerte, él pasó por un periodo profundo de reflexión espiritual. Al darse cuenta de cuánto había herido a los otros, pidió permiso para comunicarse. La carta fue una de las más conmovedoras que Chico escribió. El espíritu decía que el dolor de la conciencia era mayor que cualquier castigo, y que solo quería una oportunidad de decir, «Lo siento mucho». Aquel mensaje transformó la vida de la esposa y de los hijos. Ellos comenzaron a orar por él, y en las palabras del propio Chico, fue esta oración la que encendió una nueva luz en su jornada. La prueba allí no era solo de la vida después de la muerte, sino del poder del perdón. Una vez, durante una palestra, Chico habló sobre la continuidad de los lazos afectivos después de la muerte. Él contó que muchos espíritus se acercaban para ver los cumpleaños de los hijos, las bodas de los hermanos, el nacimiento de los nietos, y que, muchas veces, lloraban de emoción, no por lo que perdieron, sino por lo que aún podían sentir. Estos relatos venían cargados de ternura, eran declaraciones de amor eterno, incluso venidas del otro lado de la vida. Una madre decía que oía las plegarias de la hija todas las noches. Un padre decía que sentía el olor del café de la esposa todas las mañanas. Eran manifestaciones sutiles pero reales. Para Chico, esto era una prueba irrefutable. El amor no muere. Y donde hay amor, hay presencia. Incluso invisible a los ojos, es sentido en el alma. Y es este sentimiento el que atraviesa cualquier barrera, incluso la de la muerte. Chico también describió el momento exacto de la desencarnación como un instante de revelación. Él decía que muchas almas, al verse fuera del cuerpo, experimentaban una expansión de conciencia tan intensa que lograban comprender toda la jornada vivida en pocos segundos. Era como asistir a una película de la propia vida, con claridad total de intenciones, elecciones y consecuencias. Algunos espíritus quedaban en paz, otros se sumergían en reflexiones profundas, pero todos, sin excepción, sentían la presencia de una fuerza mayor guiando aquel instante. Esta visión para Chico
Era una de las mayores pruebas de la existencia de un plano divino, porque ninguna alma estaba sola al partir. Siempre había una presencia acogedora, una luz, un mentor. Y esta certeza, decía él, es lo que debería liberarnos del miedo a la muerte, porque lo que nos espera no es el fin, sino el reencuentro. En muchos relatos, Chico mencionaba que el espíritu mantiene sus recuerdos e identidad después de la muerte. Esto para él era una de las pruebas más bellas de la continuidad de la vida. Espíritus regresaban describiendo lugares de la infancia, rostros amados, juegos de tiempos antiguos. No era una simple memoria vaga, sino una conciencia viva, activa, que continuaba amando, aprendiendo y desarrollándose. Para Chico, la identidad del alma era eterna. La muerte apenas retiraba los límites del cuerpo. El espíritu proseguía con todo lo que había construido en sentimientos y valores. Y cuanto más puro el corazón en vida, más leve era el despertar en el plano espiritual. Esta idea traía alivio a quien temía olvidar a los seres amados o perder la propia esencia. Chico decía, «Usted no perderá a quien es, y tampoco perderá a quien ama». Estas palabras consolaron a miles de corazones a lo largo de los años. Otra prueba estaba en el fenómeno de los mensajes simultáneos. En algunas ocasiones, 2 o más familias recibían cartas de seres fallecidos en la misma sesión, sin que Chico tuviera cualquier información previa sobre ellas. Cada carta venía con detalles personalizados, afectivos e íntimos. No había cómo preparar aquello. No había cómo fingir. En cierta ocasión, una mujer recibió un mensaje del marido desencarnado mientras una madre recibía palabras del hijo. Ambas confirmaron públicamente la veracidad de los relatos. Eran detalles de más, emociones de más para ser coincidencia. Chico no buscaba convencer a nadie, pero las cartas hablaban por sí, y este conjunto de testimonios pasó a ser llamado de pruebas espirituales, porque cuanto más se acumulaban, más dibujaban un retrato incontestable de la vida después de la muerte. Chico también hablaba sobre el choque de retorno, que era la sensación de algunas almas al verse fuera del cuerpo y percibir que estaban muertas. Muchos espíritus se rehusaban a aceptar. Creían que aún estaban vivos, presos a rutinas, deseos, dolores. En sus psicografías, él relataba cómo estos espíritus eran acogidos con cuidado, recibidos por mentores espirituales que los ayudaban a comprender la nueva realidad. Este proceso, aunque a veces lento, era siempre amoroso, y era allí que comenzaba una nueva etapa de la jornada espiritual. Chico decía que este choque era en verdad el nacimiento en otra dimensión, una especie de segundo parto, donde el alma renacía para una vida más sutil. Comprender esto era fundamental para no temer a la muerte, pues el alma, incluso confusa, jamás es abandonada. Un aspecto muy fuerte de las revelaciones de Chico involucraba la justicia divina. Según los espíritus que se comunicaban por él, después de la muerte somos llevados a un estado de reflexión profunda. No hay castigo externo, sino la conciencia de cada uno, que se torna el verdadero juez. Espíritus que en vida hirieron a otras personas sentían el peso de sus acciones como si las viviesen nuevamente. Pero no era para punición, era para aprendizaje. Para Chico, esto mostraba que el universo no es movido por venganza, sino por evolución, y que la reencarnación surge como una nueva oportunidad de acierto, de reparación, de crecimiento. Esta comprensión confortaba a quien sufría injusticias, mostraba que nada pasa desapercibido y que todo será, un día, reequilibrado. Porque la justicia mayor es la que transforma. En uno de sus relatos más conmovedores, Chico contó sobre un espíritu que había sido ateo en vida. Después de la muerte, él se vio envuelto por una oscuridad profunda. Sentía frío, soledad, y no comprendía lo que estaba sucediendo. Fue solo al recordar el amor que sentía por su hija que una pequeña luz surgió delante de él. Era el comienzo de su reconexión con el plano espiritual. Chico psicografió esta historia con tal sensibilidad que emocionó a miles de personas. La prueba allí no era solo de la existencia del alma, sino de la fuerza del amor como camino de retorno.
Incluso quien no cree, incluso quien erró, incluso quien vivió en la oscuridad, todos tienen una chance de despertar, y es esto lo que torna los mensajes espirituales tan preciosos. Ellas nos recuerdan de que nunca es tarde para recomenzar. Chico solía decir que muchos espíritus se manifestaban con una urgencia serena, como quien necesita contar una verdad antes de que ella se pierda en el tiempo. Uno de estos casos involucró a un joven que había fallecido en un accidente de moto. Su madre, inconsolable, buscó a Chico sin cualquier expectativa. Cuando recibió la carta psicografiada, el joven describía no solo los últimos momentos, sino también la sensación de flotar sobre el cuerpo, el sonido de la ambulancia y el consuelo recibido de un espíritu amigo que lo aguardaba. Relató aún que se arrepentía de no haberse despedido. Esta carta fue leída delante de decenas de personas. El nombre del perro de la infancia, el color de la bicicleta antigua, el apodo dado a la abuela, todo estaba allí. Y la madre, entre lágrimas, dijo que solo el hijo podría saberlo. Aquello no era apenas un mensaje, era una presencia, y esta presencia transformó el luto en paz. En otra ocasión, Chico psicografió una carta en que el espíritu describía con detalles lo que él llamó de el otro lado del tiempo. Según el relato, al atravesar para el plano espiritual, él comenzó a percibir el tiempo de forma diferente, no como una línea, sino como capas de aprendizaje. El espíritu decía que momentos olvidados de la vida física surgían con claridad, revelando lecciones que antes pasaban desapercibidas, y más. Él podía sentir lo que los otros sintieron por causa de sus acciones. Era como si la vida entera estuviese viva dentro de él. Esta percepción era tan real y tan intensa que él lloraba, pero no de dolor, sino de comprensión. Chico explicó que esta era una de las mayores pruebas de la existencia del alma, la expansión de la consciencia después de la muerte. No hay fin, hay revelación, y esta revelación cambia todo. Una de las experiencias más enigmáticas que Chico compartió fue la psicografía de un espíritu que había sido científico en vida. Después de la muerte, este espíritu decía estar estudiando las leyes de la vibración y de la energía en una esfera de conocimiento mucho más allá de la materia. Hablaba sobre sonidos que curaban, formas de pensamiento que moldeaban la realidad y estructuras invisibles que unían los planos. Según él, todo lo que la ciencia terrestre descubre es apenas la superficie de un saber mucho más amplio. Esta carta causó espanto, pero también despertó curiosidad, porque allí estaba una prueba no solo de la continuidad de la vida, sino de la evolución del alma. Incluso después de la muerte, el espíritu seguía aprendiendo, investigando, sirviendo, y esto reafirmaba algo que Chico siempre decía: el saber verdadero no termina con el cuerpo. Él florece en la eternidad. Chico también psicografió mensajes de espíritus que habían desencarnado de forma súbita, sin aviso o preparo. Uno de ellos relataba la sensación de confusión al percibir que nadie lo escuchaba más, que sus palabras no producían sonido y que él no conseguía tocar en los objetos. Durante días, en el tiempo terreno, él vagó desorientado hasta que fue acogido por mentores espirituales que le explicaron su nueva condición. La carta describía con precisión esta transición como si fuese un diario del despertar del alma. Para los familiares, aquello trajo confort y sentido. Para Chico, era más una prueba de que el espíritu mantiene su percepción después de la muerte, pero necesita de auxilio para comprender la nueva realidad, y que este auxilio, según él, nunca falla. Siempre hay alguien esperando por nosotros del otro lado. Tal vez una de las pruebas más emocionantes que Chico compartió haya venido de un espíritu que había sido médium en la tierra. En su carta, él contaba que después de la muerte fue recibido por entidades que lo ayudaron a comprender mejor la misión que había cumplido en vida. Él se sentía grato, pero también humildemente sorprendido con la repercusión de sus palabras. Dijo que, en el plano espiritual, todos los actos de amor tienen peso eterno. Un gesto simple, una palabra de consuelo,
una oración silenciosa, todo es registrado. Chico leyó este mensaje con los ojos humedecidos. Él sabía que las pequeñas acciones hechas con el corazón moldean la luz que cargamos, y esto, para él, era la mayor prueba de la vida después de la muerte. El amor continúa, crece y retorna multiplicado. La muerte no apaga nada, ella apenas revela todo. Chico también relataba con frecuencia que los espíritus, al llegar al plano espiritual, sentían un cambio profundo en la percepción del cuerpo. Describían sensaciones como ligereza, flotación, ausencia de hambre y sed, pero al mismo tiempo mantenían la forma que tenían en vida. Según Chico, esto sucedía porque el periespíritu, el cuerpo sutil del alma, reproduce temporalmente la apariencia del cuerpo físico como forma de facilitar la transición. Con el tiempo, a medida que el espíritu se purificaba y expandía su conciencia, su apariencia espiritual también se transformaba, reflejando más lo que era por dentro que por fuera. Esta constatación, relatada en cientos de mensajes, servía como prueba de lo que él siempre enseñó. El alma es eterna, pero también dinámica, y el modo en que vivimos influye no solo en el destino después de la muerte, sino en la forma en que el alma se manifiesta en el plano espiritual. Otra evidencia traída por Chico surgió a través de cartas en que los espíritus comentaban sobre reencuentros con animales de compañía en el plano espiritual. Perros, gatos e incluso pájaros que habían sido compañeros fieles en vida eran vistos en los jardines de las colonias espirituales, felices y serenos. Para muchos, esto era una sorpresa, pero Chico decía que el amor que se establece entre humanos y animales es tan verdadero que crea lazos más allá de la materia. Estos mensajes tocaban profundamente el corazón de quien había perdido a un animal querido, y más que consuelo, ofrecían una visión de continuidad, de justicia divina que se extiende también a las criaturas más puras. Era más una prueba de que el plano espiritual no es un lugar de abstracciones frías, sino de encuentros, afecto y reconocimiento. Un hogar para todos los que aman. Chico solía decir que muchas de las almas que se manifestaban no traían solo relatos, sino también consejos y alertas. En una ocasión, un espíritu que había muerto en un accidente de trabajo habló sobre la importancia de escuchar la intuición. Relató que en los días anteriores al accidente sentía un malestar, una voz interior pidiendo más cautela. Ignoró estas señales y partió antes del tiempo previsto. El mensaje, lleno de arrepentimiento, traía una enseñanza profunda. La vida nos habla todo el tiempo, pero muchas veces no oímos. Para Chico, este tipo de relato era una prueba de que el alma mantiene conciencia de las lecciones no aprendidas y que incluso después de la muerte desea ayudar a los vivos a evitar los mismos errores. Era el espíritu que enseñaba, con humildad, aquello que no consiguió vivir. Un testimonio que se transformaba en guía. Una de las pasajes más marcantes en las sesiones de Chico involucraba la presencia de espíritus de niños. Diferente de los adultos, estas almas se presentaban con ligereza, alegría y ternura. Relataban sus experiencias en el plano espiritual como un despertar suave, rodeado de juegos, música y cariño. Hablaban sobre profesores espirituales, compañeros de jornada y la presencia constante de seres de luz. Para las madres y padres que recibían estos mensajes, el dolor se transformaba en esperanza. Saber que sus hijos continuaban existiendo, creciendo y siendo amados, era un bálsamo para el corazón. Y Chico, siempre con la voz embargada, decía que estos mensajes eran regalos de Dios, pruebas puras y delicadas de que la muerte no separa, apenas desplaza, y que el amor entre padres e hijos continúa siendo el eslabón más sagrado que existe. Chico también compartió que algunos espíritus relataban encuentros con figuras espirituales elevadas, como mentores, ángeles, o incluso seres que irradiaban luz intensa, sin forma definida. Estos encuentros sucedían generalmente después de un periodo de adaptación y eran descritos como momentos de éxtasis, donde el amor era sentido en su forma más pura. El espíritu no veía, sino que sentía,
como si fuera envuelto por una presencia que comprendía todo y juzgaba nada. Estos relatos dejaban claro que hay niveles elevados de conciencia a los cuales todos estamos destinados. Y Chico decía que estas manifestaciones eran como ventanas abiertas para lo divino. Una confirmación de que el alma, al evolucionar, se aproxima cada vez más de su origen luminoso, y que la jornada espiritual es, al fin de cuentas, un regreso a casa. Chico relataba también que muchos espíritus describían una especie de clase de la vida después de su llegada al plano espiritual. En ambientes semejantes a salas de estudio, ellos asistían a proyecciones de los momentos más importantes de su existencia terrena, como si revisasen una lección. Pero lo más impresionante era lo que sentían al ver sus acciones. Según los relatos, no apenas reveían los actos, sino que sentían las emociones que causaron en los otros: el dolor de una palabra áspera, la alegría de un gesto de cariño. Esta empatía profunda era vivida con intensidad y se tornaba un instrumento de aprendizaje. Chico decía que nadie es castigado, pero todos somos llevados a comprender. Esta revelación tocaba profundamente a quienes aún buscaban respuestas sobre la justicia divina, porque la verdadera justicia, enseñaba él, es aquella que despierta la conciencia, no la que castiga. En algunas cartas psicografiadas, los espíritus relataban encuentros con antiguos desafectos que también habían desencarnado. En estas ocasiones, lejos de las amarras del orgullo humano, muchos pedían perdón u ofrecían reconciliación. Chico contaba que el plano espiritual era muchas veces el espacio donde se iniciaban curaciones emocionales imposibles en la tierra. Vidas enteras de conflictos se disolvían en segundos de sinceridad espiritual. Para él, esto era una de las pruebas más bellas de la inmortalidad del alma, la capacidad de perdonar y ser perdonado incluso después de la muerte. Esto mostraba que el espíritu no está preso al pasado, sino siempre en movimiento rumbo a la luz. Estos mensajes incentivaban a las personas a cultivar el perdón en vida, ya que el reencuentro, más temprano o más tarde, es inevitable. La vida continúa, y con ella, la chance de recomenzar. Una de las experiencias más sencillas e impactantes, descritas por Chico, sucedió con una joven que, después de perder a la abuela, pasó a sentir la presencia de ella de forma intensa. Sin saber del trabajo de Chico, fue llevada por una amiga a una de sus reuniones. Allí recibió una carta con detalles de la infancia, secretos compartidos solo entre las dos y una receta de dulce escrita en verso. La muchacha se echó a llorar. Era la abuela. Chico, al leer la carta, no sabía quién estaba en la platea. No tenía cómo conocer aquellos recuerdos. Para él estas manifestaciones eran señales de cuánto los lazos afectivos son más fuertes que la separación física. La abuela, incluso en el plano espiritual, quería consolar, orientar y recordar que estaba cerca. Para quien asistía, aquella escena era una de las mayores pruebas de la vida después de la muerte, la continuidad del amor en su forma más pura. En ciertos relatos, Chico hablaba sobre la misión post-muerte, espíritus que al llegar al plano espiritual escogían trabajar en tareas de auxilio. Algunos actuaban en caravanas de socorro, otros en escuelas espirituales u hospitales sutiles. Un espíritu relató que ayudaba a recién desencarnados a comprender lo que había sucedido. Otro decía que cuidaba de niños en proceso de adaptación. Estas cartas mostraban que el espíritu no entra en reposo eterno, sino en una nueva etapa de servicio. Para Chico, esto era una de las verdades más profundas. La muerte no jubila al alma, ella la despierta para su verdadero propósito. Los mensajes eran claros: hay trabajo, hay responsabilidad, pero por encima de todo, hay amor en acción. Era la continuación de la caridad, ahora en otro plano. Y eso hacía con que muchos reflexionasen sobre su misión aquí y ahora. Una de las últimas pruebas que Chico gustaba de mencionar venía a través de sueños vívidos y encuentros nocturnos. Muchas personas relataron sueños con entes fallecidos, en los cuales recibían consejos, abrazos y mensajes claros. En algunos casos,
Chico confirmaba que aquello no era apenas un sueño, sino un encuentro espiritual verdadero. Él explicaba que, durante el sueño, el espíritu se desprende parcialmente del cuerpo y puede visitar planos más sutiles. En estos viajes, reencuentros se tornan posibles, y los sentimientos vividos en estos encuentros son tan reales que muchas personas despertaban con lágrimas, alivio o una sensación de renovación. Para Chico, esto era más una forma de Dios permitir que los corazones se encontrasen incluso entre los mundos. Un regalo silencioso, pero poderoso, y una prueba de que el alma jamás pierde su capacidad de amar y ser amada. A lo largo de su vida, Chico Xavier también compartió visiones sobre el momento exacto en que el alma se desprende del cuerpo. Él decía que ese instante es acompañado por una especie de desconexión gradual, donde lazos sutiles van deshaciéndose poco a poco. En casos de muerte natural, ese proceso es calmo, sereno, como un adormecer en paz. Pero incluso en las muertes más abruptas, hay siempre la presencia de espíritus amigos que auxilian en el pasaje. En muchas psicografías, las almas relataban ver parientes ya desencarnados a su lado, ofreciendo la mano, acogiendo con ternura. Esto transformaba el miedo a la muerte en algo más suave. Era como Chico decía, la muerte es un retorno, y nadie vuelve para casa solo. Esta imagen de manos extendidas en el momento de la travesía era para muchos una de las más poderosas pruebas de la vida después de la muerte, porque traía confort y esperanza real. En varias de sus mensajes, los espíritus narraban momentos de reencuentro con la propia historia de vida después de la muerte. Era como si tuviesen acceso a todo lo que vivieron, pero ahora bajo una nueva óptica. Un padre ausente decía haber revisto la mirada triste del hijo en el día en que se fue. Una esposa arrepentida recordaba de las veces en que dejó de oír al marido por orgullo. Estos recuerdos venían acompañados de un profundo deseo de reparar, de pedir perdón, de hacer diferente. Para Chico, ese era el inicio de la verdadera transformación espiritual. El alma libre del cuerpo se depara con la propia verdad, y es eso lo que la conduce al progreso. Estas cartas, más que consuelo, eran invitaciones a la reflexión. Mostraban que la vida continúa, pero también nos recuerdan que todo lo que hacemos deja marcas, en nosotros y en los otros. Chico también relataba que muchos espíritus, después de cierto tiempo en el plano espiritual, sentían voluntad de reencarnar, no como castigo, sino como oportunidad de crecimiento. Decían que solo comprendían el valor de la vida terrena después de perderla, que sentían nostalgia del tacto, de la risa, del sol, de la chance de acertar. Estos relatos emocionaban, pues venían cargados de humildad. Mostraban que incluso los que ya partieron reconocen la importancia del presente. Para Chico, eso era una de las mayores lecciones. La vida aquí, por más difícil que parezca, es un tesoro espiritual, y cada instante debe ser vivido con conciencia. La voluntad de reencarnar, para estos espíritus, no era deseo de retorno al sufrimiento, sino sed de evolución. Ellos querían volver mejores, querían reparar, querían continuar creciendo. Eso, para Chico, era la mayor prueba de que el alma es eterna y profundamente activa. Otro punto que reforzaba las pruebas espirituales traídas por Chico era el cambio que causaban en las personas. Incontables relatos mostraban que, después de recibir una carta psicografiada, familiares transformaban completamente su modo de vivir. Perdían el miedo de la muerte, fortalecían la fe, buscaban hacer el bien. El mensaje no apenas traía consuelo, sino que despertaba algo profundo, una certeza silenciosa de que hay algo mayor guiando todo. Eso mostraba que las cartas de Chico no eran solo fenómenos mediúmnicos, eran instrumentos de renovación interior. Y ese impacto emocional y espiritual era, por sí solo, una evidencia de la autenticidad de aquello que él transmitía, porque la verdad, cuando llega al corazón, cambia todo. Y para muchos no restaba duda. Apenas el contacto real con el espíritu
podría generar tamaña transformación. Chico compartía que los espíritus siempre hablaban del amor como la única fuerza que realmente atraviesa los dos mundos. Ningún dolor, ninguna separación, ningún tiempo era capaz de debilitar el amor verdadero. Padres, hijos, parejas, amigos, todos que se amaron en sinceridad, se reencontraban de alguna forma en el plano espiritual. A veces en sueños, otras en intuiciones, y muchas veces en reencuentros reales después del desencarne. El amor era el puente, el lenguaje eterno, la prueba más silenciosa, pero también la más indiscutible de la vida después de la muerte. Chico decía que al final de todo solo el amor permanece, y que si hay amor, entonces no hay pérdida definitiva. Esa era la esencia de su misión, mostrar que la muerte no vence, porque el amor es mayor. Y mientras haya amor, hay continuidad, hay reencuentro, hay vida. En las palabras más serenas de Chico había siempre una invitación al despertar. Él no hablaba para convencer, hablaba para tocar. Decía que cada carta recibida, cada mensaje de los espíritus, era una prueba no para satisfacer la mente, sino para calentar el alma. Él creía que la fe verdadera no necesita de espectáculo, sino de sentimiento, y que aquellos que se permitiesen sentir iban a reconocer la verdad allí presente. A lo largo de décadas, Chico fue construyendo un puente entre dos mundos con humildad, compasión y silencio. Nunca cobró, nunca se exaltó, apenas sirvió. Y tal vez esa entrega absoluta sea, en sí, la mayor prueba de todo lo que él decía. Solo alguien profundamente conectado a la luz podría vivir una misión tan larga, con tanto amor y renuncia. Él no hablaba de sí, sino de los otros. Era el canal, y por eso era tan verdadero. Hoy, cuando miramos para todo lo que Chico Xavier nos dejó, es imposible no emocionarse. Fueron miles de cartas, millones de vidas tocadas, incontables corazones consolados. Pero más que eso, él nos dejó un legado invisible, la certeza de que la vida no termina con la muerte, que el alma continúa, que el amor es eterno, y que estamos todos conectados por hilos de luz que ni siempre vemos, pero que nos sustentan en los momentos más difíciles. Chico no fue apenas un médium, fue un alma antigua que vino a recordar al mundo de lo que es esencial. Sus pruebas no están solo en las palabras, sino en las transformaciones que ellas causaron, y al recordar estas 7 pruebas de la vida después de la muerte, somos invitados a algo mayor, vivir con más sentido, con más amor, con más fe en lo que no se ve, pero se siente. Si usted llegó hasta aquí, tal vez haya sentido algo en su corazón, un recuerdo, una añoranza, una esperanza que se reencendió. Eso no es por casualidad. Las palabras de Chico tocan donde la razón no alcanza. Y tal vez allá en el fondo, su alma ya supiese de todo eso. Solo necesitaba recordarlo, porque todos vinimos de allá. Todos volveremos para allá. Y entre una vida y otra, lo que realmente importa es cuánto amamos. Si estas palabras tocaron usted, comparta este video con quien necesita oír. Comente lo que sintió. Inscríbase para que más personas puedan recordarlo también. Al final, la misión de Chico aún vive. En cada gesto, en cada lágrima, en cada reencuentro que comienza con una simple verdad, la vida continúa. Si usted siente nostalgia de alguien que ya partió, recuerde, la distancia es apenas temporaria. Las almas que se aman jamás se pierden, e incluso que los ojos no vean, el corazón siente. Los mensajes que Chico nos trajo no fueron apenas para confortar, sino para preparar. Prepararnos para una vida más consciente, más conectada con aquello que es eterno. Tal vez el mayor error de la humanidad sea tratar la muerte como el fin, cuando en verdad ella es un retorno, un renacimiento para algo mucho mayor. Que estas palabras sirvan como recordatorio suave de que usted nunca está solo. Hay presencias a su lado, hay amor alrededor, hay una luz esperando para ser sentida, y cuando el dolor apriete, cuando la ausencia parezca insoportable, cierre los ojos, respire hondo, e imagine el abrazo de quien partió. Sienta el calor,
Oiga el silencio lleno de significados, porque a veces es en ese instante que lo invisible se torna real. Es allí que la fe encuentra la prueba, que el amor encuentra el camino y que el alma encuentra la paz. Chico Xavier, con su vida entera dedicada al bien, nos enseñó que las mayores verdades no gritan, ellas susurran al corazón. Y hoy, al recordar estas 7 pruebas que él compartió sobre la vida después de la muerte, que podamos escoger vivir con más ternura, más gratitud y más presencia. Porque, al fin de cuentas, lo que nos salva es siempre el amor.